Bueno, buenas tardes. Voy a presentar un poco mi monografía que trata sobre disfunción ventricular secundaria de quimioterapia. Y la pregunta es, ¿cuál sería el abordaje inicial y el seguimiento ideal para el diagnóstico precoz? Como introducción, le presento este tema, este trabajo del grupo de Cardinale, publicado en Circulation en 2015, que evaluó 2.625 pacientes que se sometieron a tratamiento con antraciclinas y tiene una incidencia del 9% de cardiotoxicidad. Y como vemos en el gráfico, 98% de los eventos se presentaron durante el primer año. ¿Está bien? Esto como para marcar el seguimiento importante durante el tratamiento quimioterápico y la interesante prevalencia de la toxicidad 9% en esta corte. En este mismo trabajo lo que marcaron es un poco el seguimiento de la fracción de eyección, que es digamos, lo que uno utiliza para diagnosticar cardiotoxicidad, y lo que vieron es que posterior a la finalización de la quimioterapia, iniciando cuando hay deterioro de la fracción de eyección, que es diagnóstico de cardiotoxicidad, iniciando el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, se ve una buena tasa de recuperación, 11% de recuperación total, 71% de recuperación parcial en este grupo de pacientes. Esto como para marcar la importancia del tema. En cuanto al abordaje inicial de este grupo de pacientes, se vuelven importantes la estratificación de riesgo y las estrategias de prevención. Para hablar un poco de estratificación de riesgo, este algoritmo está en las guías de práctica clínica de la Sociedad Americana de Oncología. Para resumirlo brevemente, son pacientes que se van a hacer quimioterapias o radioterapias puntualmente en el territorio obviamente mediastinal, y lo que son quimioterapias principalmente los dos grupos más conocidos como cardiotóxicos y que generan deterioro de la función ventricular, que son las antraciclinas y el trastuzumab, habiendo obviamente otros ejemplos de toxicidad y habiendo muchos casos, también reportes con lo que es quimioterapia únicamente en altas dosis más allá del fármaco específico utilizado. Entonces, en este grupo de pacientes se vuelve muy importante evaluar los factores de riesgo cardiovascular, siendo aquellos que presentan dos o más factores teniendo un riesgo aumentado, aquellos que son mayores de 60 años o tienen un deterioro de la FEI previo, un infarto previo o una valvulopatía moderada o más. Todos estos pacientes se encuentran en un riesgo aumentado para desarrollar eventualmente deterioro de la fracción de eyección. En cuanto a estrategias de prevención, hay diversas propuestas, algunas de ellas van a lo que es lo farmacológico, es decir, la administración en infusión continua de doxorubicina. Algunos ensayos hablan de 6 horas o más, otros hablan de 48 a 72 horas. Esto ha demostrado cierta cardioprotección en algunos grupos de cáncer, sarcoma y linfoma. No se validó en población pediátrica, por lo cual no se recomienda esta utilización de infusión prolongada, y no tiene un costo tan elevado como terapéutica, más obviamente depende de los días de internación y el tema de las bombas de infusión continua. Otra formulación farmacológica es la doxorubicina liposomal. Esta es muy cara, es particularmente cara, y también ha demostrado una mejoría en cuanto a la cardioprotección, pero tiene un grupo de indicación más reducido, y está aprobado por la FDA para cáncer de ovario, sarcoma de Kaposi asociado a SIDA, y después de falla de una terapia. O sea que es una indicación un poco más reducida en la población que puede o que tendría indicación de recibir doxorubicina liposomal. El dexfasosano, que es un quelante de hierro, también demostró cardioprotección. De hecho, hay revisiones de Cochrane también, metaanálisis que muestran que tiene efecto de protección. Inicialmente se había dicho que podía asociarse a una menor efectividad de la quimioterapia en sí, pero eso no ha habido evidencia también para concluir eso. Pero también tiene un grupo de indicación digamos, particular, que son mujeres con cáncer de mama metastásico, que eso ya reciben una dosis acumulada bastante importante de doxorubicina, más de 300 miligramos por metro cuadrado. Y lo que sería lo más barato, quizás y accesible y cotidiano, que es el tratamiento profiláctico, preventivo con inhibidores de IECA o ARA2 o beta bloqueantes. Y los estudios, en este momento, esto es una publicación en la JAC de 2014, los autores no lograban concluir si tenían realmente un efecto cardioprotector o simplemente generaban cambios hemodinámicos. Este año, también en la JAC, hay un metaanálisis
publicado en marzo, todavía no está el definitivo en realidad publicado, está publicado el preliminar. Son 17 trials con 1.525 pacientes y evaluaron también beta-bloqueantes y ECA-OARA2. Y lo que concluyeron es que se asociaba el uso de esto de manera preventiva con una menor caída de la fracción de eyección y una mejor fracción de eyección final, con tendencia a menor insuficiencia cardíaca, pero no lograba marcar diferencias significativas en mortalidad. Pasando a lo que es el seguimiento y la detección precoz, bueno, voy a hablar de dos herramientas. Una son los biomarcadores, otras son las estrategias de diagnóstico por imágenes. Para introducir un poco lo que es el seguimiento y detección precoz, tenemos que considerar que hay umbrales de detección en cada método que uno utiliza, y que, bueno, para mencionar también que la dosis acumulativa de doxorubicina es lo que también se asocia a mayor incidencia de cardiotoxicidad, no así con otros fármacos como el trastuzumab, que es dosis independiente. Bien, yendo puntualmente dentro de los biomarcadores a las troponinas, un ensayo publicado en Circulation 2004 del grupo de Cardinale, básicamente lo que hicieron fue tomar una medición temprana de troponina post-quimioterapia y una medición tardía, que fue al mes, y les permitió dividir estos pacientes en 3 grupos. Estos eran pacientes post-quimioterapia en altas dosis. Y lo que dividieron fue en 3 grupos, uno que mantenía la troponina negativa, uno que tenía un valor positivo temprano y un valor negativo tardío, y uno que tenía un valor positivo temprano y un valor positivo tardío, es decir, persistentemente positivas las troponinas. Cuando separaron estos grupos y analizaron, digamos, la tasa libre de evento, de personas sin libre de evento cardiovascular, vieron que había una muy marcada tasa de incidencia de eventos cardiovasculares en el grupo que tenía troponinas persistentemente positivas, también una importante incidencia en los que tenían un valor positivo y luego negativizaban, y una mucho menor incidencia de eventos cardiovasculares en aquellos que tenían una troponina negativa todo el tiempo. Lo mismo esto reflejado en cuanto a medición de la fracción de eyección. El estudio da de manera similar que aquellos que tienen troponina positiva de manera persistente tienen más tasa de reducción de la fracción de eyección, significativamente diferente a lo que es tener un valor positivo y uno negativo posterior, y aún más significativo respecto a tener todos los valores negativos. La tasa de incidencia de deterioro de fracción de eyección en los que tienen negativo es bastante baja. Otro estudio, con BNP, es el mismo equipo, también Sandri y Cardinale, es un estudio más chico, 52 pacientes. Lo que hicieron fue evaluar el BNP, también pacientes sometidos a quimioterapia, altas dosis. Los que tuvieron un BNP persistentemente elevado a las 72 horas, es decir, un valor temprano y un valor a las 72 horas de BNP alto, que era un 33% de esta cohorte, tuvieron mayor asociación con deterioro de la fracción de eyección en el seguimiento al año. Para resumir un poco, porque también hay otros trials que no son tan, digamos, no dan mismos resultados, principalmente en lo que es BNP, uso digamos, metaanálisis publicado por la ESC, fue publicado en 2019 con una revisión en 2020, 61 trials junta con 5.691 pacientes. Son muchos estudios, incluye estos estudios que mencioné previamente de Cardinale y otros tantos, y concluye que de manera significativa las troponinas presentan, los pacientes con troponina positiva presentan un riesgo mayor de presentar cardiotoxicidad en el seguimiento con un valor predictivo negativo del 93%. No así para el BNP, lo cual no pudo ser concluyente para marcar, digamos, predicción de cardiotoxicidad. Este tema sigue en estudio. Este es un estudio que se llama PREDICT, que está en curso, está proyectado para enero de 2021, un estudio prospectivo multicéntrico que está coordinado por el MD Anderson Cancer Center, que también el outcome primario es el uso de troponina y BNP para la detección de cardiotoxicidad en pacientes tratados con antraciclinas, o sea, este mismo tema, y como outcome secundario la sensibilidad y especificidad de la medición seriada de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo para detectar la cardiotoxicidad. Yendo a la parte de imágenes, lo que es la definición de cardiotoxicidad que tenemos hoy en día es la caída, medición por ecocardiograma de la fracción de eyección, y una caída de 10% más de la fracción de eyección, y a su vez esto por debajo del 55%, más también asociada, también otra definición es parte de la caída del strain global longitudinal de 15% más respecto al basal, es decir, una medición basal con una caída del 15% más en el seguimiento.
El uso de otras metodologías, como el ecocardiograma estrés con dobutamina, en un estudio también del equipo de Cardinale, mostraron que la medición de la reserva contráctil con la caída de 5 unidades o más era predictora de la caída de la fracción de eyección posteriormente por debajo del 50%. Y mucho se habla del strain en esta población. Bueno, hay muchos estudios, para resumir un poco, este metaanálisis publicado en JAMA en 2019, lo que vio era que la disminución del strain global longitudinal basal versus post-tratamiento, es decir, el delta del strain global longitudinal, daba de manera significativa un odds ratio bastante importante, que está acá abajo, 15,82%, con un intervalo de 5,84 o 42,85, para detectar de manera pronóstica los cambios en el strain como predictores de toxicidad y de función ventricular asociada a quimioterapia. Sobre resonancia también hay muchos trials, muchos son con N pequeño. Básicamente, lo que sabemos de la resonancia es que nos da una mayor precisión en la medición de la fracción de eyección, nos permitiría la caracterización tisular. Algunos reportan ciertas imágenes de caracterización tisular como de cambios tempranos en la caracterización tisular como predictores de toxicidad, y también permitiría evaluar en caso de que se presentara diagnósticos diferenciales y haya alguna duda diagnóstica cuando se está estudiando cardiotoxicidad, como podría ser, por ejemplo, una miocarditis. La comparativa del eco 3D y 2D en medición de FEI por debajo del 50% versus resonancia magnética en una población de alto riesgo, mostró que la sensibilidad del eco versus la resonancia era baja, 53% para el 3D y alrededor de 25, entre 25 y 29 según el método utilizado en 2D, midiendo, siempre estamos hablando de sensibilidad para detección de deterioro de la función por debajo del 50% en esta población de riesgo. Para discutir, digamos, un poco y plantear las conclusiones, la estratificación de riesgo y la medición de la fracción de eyección son fundamentales para establecer un seguimiento apropiado. La prevención de la toxicidad por antraciclinas tiene algunas, digamos, cuestiones que están estudiadas y que podrían ser de utilidad en una población seleccionada de alto riesgo, como la administración de infusión prolongada y quizás el dexrazosano. Los tratamientos preventivos con YEC y beta bloqueantes, falta evidencia, hay algunos resultados prometedores, pero bueno, todavía tenemos pendiente de demostrar una mejoría de mortalidad. Y lo que es el aumento de las troponinas, parecen ser un predictor de riesgo, con un valor predictivo negativo bastante alto, y algo bastante accesible en lo que es la práctica cotidiana y reproducible. El uso del strain global longitudinal sería indicado en pacientes para una medición basal y en el seguimiento en el grupo de pacientes seleccionados como de riesgo, midiendo el delta del strain global longitudinal. Y la resonancia magnética tendría una utilidad marcada en lo que es los pacientes con una FEI limítrofe, o que tienen malas imágenes ecocardiográficas, o cuando hay duda diagnóstica o se requiere caracterización tisular. Bueno, para ir finalizando lo que son las conclusiones, la detección temprana de la cardiotoxicidad puede ser determinante en la evolución de los pacientes, como planteamos al inicio. El avance de lo que son los biomarcadores y las técnicas de diagnóstico por imágenes van dándonos nuevas herramientas para poder hacer esto, y aún así sigue habiendo desarrollo y sigue habiendo investigación y cada vez hay nuevas técnicas. Y si bien los resultados, digamos, de tratamientos preventivos son prometedores, todavía no tenemos una evidencia sólida para digamos, abordarlos de manera eficaz. La correcta estratificación de riesgo parece ser determinante para establecer el algoritmo de seguimiento. Y esto que hay adjunto como extra son, digamos, lo que son los algoritmos de seguimiento que utilizamos acá en el servicio. Aquellos pacientes que tienen en el seguimiento, no deterioran la FEI más de 10%, o no tienen una caída del strain global longitudinal mayor al 15%, no presentan síntomas de insuficiencia cardíaca y no tienen biomarcadores positivos, se realiza un seguimiento, y el diagnóstico de cardiotoxicidad se hace cuando tenemos alguno de estos cambios, ya sean síntomas, biomarcadores altos, o deterioro de la fracción de eyección por más de 10%, o cambios en el strain global longitudinal más de 15%. En ese caso se habla de cardiotoxicidad, y en estos pacientes lo que se hace es reconfirmar a las 3 semanas una nueva medición de troponinas, un ecocardiograma con strain o una resonancia cardíaca también asociada. Para su último detalle, estos son los criterios que utilizan el algoritmo que usamos acá para suspender o continuar la quimioterapia en función del nivel de cardiotoxicidad, si es leve, moderada o severa. Muy bien.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo te voy a hacer dos preguntas muy cortitas. Andate para el primer diapositivo, para los primeros dos diapositivos y ya. Muy bien. El anterior, este. Sí. ¿Cómo sabés vos acá que esta situación es el resultado del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con IECA y betabloqueantes o el resultado de haber suspendido el tratamiento quimioterápico? Bien. Porque yo parto de una idea. Cuando se da ese tratamiento, a todos se les suspenden los quimioterapias. Bien. Puede no ser crítica la pregunta, y por lo tanto la respuesta obvia, hay que hacer las dos cosas, pero atribuir esto al tratamiento es un poco, a mí me cuesta creer eso, porque uno le saca el tóxico también. Sí, hay series, se evalúa diferente según el tipo de droga, porque, por ejemplo, las drogas del grupo 2, no entro en detalle con la calificación porque podría ser un poco engorroso, pero las drogas del grupo 2, como el trastuzumab, tienen, digamos, no, pero no va por ahí la cosa. Pero la pregunta va por otro lado. ¿Se le suspende a todas las drogas y se le da el tratamiento, o se le da tratamiento pero siguen con las antraciclinas o las drogas que sean? Cuando la toxicidad es severa... En este trabajo. No, acá es posterior a la finalización de quimioterapia. Acá está la finalización de quimioterapia Bueno, previo al inicio de... Entonces, cuando recupera función, acá no se puede decir si es porque le doy IECA y beta bloqueante o porque le suspendí el tratamiento. Ahora, andate al último diapositivo, una preguntita más. Ya dije que iba a ser no más de dos preguntas y muy cortito. En el esquema de tratamiento, en el algoritmo, acá, vos decís, correcto, la presentación estuvo muy bien, muy clarito con respecto a toda la fundamentación para llegar a esto. Caída de la fracción de eyección o del strain, síntomas y marcadores. Cuando estas cosas no van todas para el mismo lado, ¿con cuál te quedas? Por ejemplo, suponte que el BNP, o la troponina, perdón, se mantiene alto, pero la fracción de eyección no está tan comprometida. En ese paciente yo iría con un seguimiento más precoz y más agresivo con imágenes Pero para entonces, detectar cambios sutiles, que pueden ser primero, algunos reportan primeros cambios en strain previo a la caída de la pero fracción. una preguntita. Ese esquema que está ahí, sí. Si una cosa está bien y la otra está mal, ¿con cuál te quedas? No, ni bien uno de estos sea, digamos, cualquiera, positivo o en realidad negativo en el caso del paciente, activaría el seguimiento más estrecho. Es decir, no, pero acá la pregunta no es seguimiento. ¿Suspendés o no suspendés el tratamiento para el cáncer? Entonces, suponte que un tipo tiene una fracción de eyección que no cayó, como dice ahí, el 10%, pero tiene una troponina media alta. Sí. ¿Qué haces? ¿Suspendés o no suspendés el tratamiento? No, o sea, la indicación sería reevaluar en 3 semanas, a ver si la persiste pero alta. Pero seguir con el tratamiento para su enfermedad oncológica. Generalmente 3 semanas permite pausarlo, pero bueno, básicamente la idea es bueno, que suponte si no hubo caída, estamos en un cuadro leve, podemos continuar y se inicia tratamiento de cualquier manera cuando se detecta un cuadro de cardiotoxicidad leve con betabloqueantes y IECA, y ahí se reevaluaría también. O sea, entonces, el tipo no cayó la fracción de eyección, pero la troponina está sostenidamente alta. Sí. Reevaluado, sigue con la misma situación. Sí. ¿Vos ahí suspendés el tratamiento o no? No. Se inicia, digamos, lo que es tratamiento y abordaje de lo que... Pero no suspenderías pero no la parte oncológica. No suspendería el tratamiento oncológico. Y se mira obviamente con más recelo al paciente en cuanto a la evaluación de la fracción de eyección y otros métodos complementarios. Pero entonces hace falta más de un criterio para suspender el tratamiento. Para suspender, sí. Sí. O sea, requiere que haya una caída importante de la FEI por debajo del 40%. A ver, al anterior, espera, porque no me queda claro. A ver, el anterior a este. ¿En esta? Vos dirías, mira, hacen falta dos cosas. La troponina y la caída de la función. Esas. Sí, en parte sí. O sea, lo que sí, la troponina ya nos prendería la señal de alarma, iniciaríamos un tratamiento, pero no suspenderíamos lo oncológico. No suspenderías. O sea que si uno está alterado y el otro no, en principio uno seguiría con el tratamiento oncológico. Porque ojo que es muy importante esta historia. No es lo mismo igual si el deterioro de la FEI es marcado, porque más allá de la troponina o los síntomas, uno ya suspendería. Por eso, o sea, dependiendo como de cada pata de esto, sí. Es diferente. ¿Vos jerarquizarías más la fracción de eyección y la troponina? La fracción de eyección ha demostrado ser
digamos, es la definición de cardiotoxicidad en la mayoría de los trials, y lo que sí el problema es que realmente se llega tarde, se llega con fracción de eyección ya deteriorada, lo que se Claro. plantearía que hay algo previo al deterioro de la fracción de eyección de toxicidad. Bueno, Porque primero hay mecanismos Yo compensatorios. quería, perdón, ¿puedo sí, aportar algo? claro, Santiago. ¿Cómo andan? Dos cosas. Primero, la primera pregunta del doctor Cajide es la eterna pregunta a qué vamos a atribuir la mejoría, si al tratamiento o a la suspensión de los fármacos, ¿no? Eso hay trabajos que evaluaron qué pasó y habiendo suspendido en el mismo momento pacientes que iniciaban tratamiento dentro de los primeros 2 meses, tenían una mejoría arriba del 60%, 65%, y pacientes que habiendo suspendido en el mismo momento la quimioterapia, cuando los fármacos para insuficiencia cardíaca empezaban después de los 6 meses, los cambios eran prácticamente nulos en la fracción de eyección. Eso es lo que nos permite un poco creer en que la mejoría no solo se debe a la suspensión de la quimio, sino también al inicio del tratamiento de insuficiencia cardíaca. Nosotros en la corte que tenemos en el hospital, de 150 pacientes, cerca de 30 desarrollaron cardiotoxicidad, a los cuales la mitad se trató, la mitad no, y los que se trató presentaron, sin haber suspendido, no hubo diferencias entre los que suspendieron y los que no, y los que mejoraron claramente tuvo que ver con el tema del tratamiento de betabloqueantes y ECA. Siempre queda la duda, ¿no? Obviamente, pero hay algunos trabajos que evaluaron eso. Eso es la primera parte. La segunda pregunta, que creo que iba dirigida a qué decisiones tomamos, si nos basamos en la troponina, si nos basamos en el estreno, si nos basamos en la fracción de eyección. 100% nos basamos en la fracción de eyección, 100%. Nadie va a suspender un tratamiento de quimioterapia porque el paciente yo tengo una paciente que hizo casi 300 de troponina y siguió adelante con la quimioterapia, tuvo una caída de 9 puntos de la fracción de eyección, pero siempre la fracción de eyección estuvo arriba del 50%, entonces uno siempre prioriza el pronóstico oncológico en esos casos. No sé si me explico. Perfectamente y en forma contundente, Santiago. De todo este esquema has dicho, la clínica, por default, y la fracción de eyección son los elementos pivotales de toda esta historia. ¿Y la troponina cómo la usás vos? O sea, ¿cuándo le das valor a la troponina? La troponina, nosotros el año pasado presentamos en el Congreso Argentino un trabajo que básicamente lo que hicimos fue tratar de ver qué valor tenía como punto aislado, como valor de corte aislado, en el algoritmo que pusimos ahí fue de 30, pero lo que encontramos es que más que el valor de corte aislado arriba de 30, lo más importante es cómo se mueve la troponina durante el tratamiento. Los pacientes, hay como dos grupos de pacientes, los pacientes que no mueven absolutamente nada, la troponina, esto no tiene tanto que ver con el esquema, sino con algo idiosincrático de la droga, y hay pacientes que elevan la troponina muy significativamente, incluso pacientes jóvenes, pacientes que tienen un corazón estructuralmente normal. Esos pacientes, y lo que sí se sabe de la troponina es que tiene un valor predictivo negativo muy alto, o sea, los pacientes que no mueven la troponina, uno la verdad que se queda muy tranquilo, Claro. y variaciones de la fracción de eyección que puede haber en el tratamiento y que puede haber también por la variabilidad interobservador que tiene el método. La realidad es que si la troponina no se movió, uno se queda muy tranquilo, seguimos adelante y puede espaciar incluso los controles. Si la troponina subió significativamente, más de 10 puntos, unos son pacientes que debería monitorizarlos mucho más de cerca, por más que no tengan factores de riesgo, que sean jóvenes, porque esos son los que a la larga pueden tener o no, pero tienen un riesgo más alto de tener algo de toxicidad tardía. La última, Santi, muy cortito, pobre, estamos acá. Si la fracción de eyección no se mueve, pero lo que se movió fue el strain, ¿qué haces? Seguimiento cercano, le aumento un poco el tema del seguimiento, si hace falta se medica preventivamente, pero la realidad es que el strain en nuestra corte y en nuestro seguimiento no tuvo un impacto como sí lo tuvo la troponina. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas. La troponina es totalmente objetiva, o sea, uno mide y mide en el laboratorio y se acabó la historia. En el strain dependemos del software, dependemos de la ventana, hay muchos pacientes que no lo podemos usar, hay pacientes que incluso podemos usarlos al principio y en el seguimiento no, porque se pusieron un expansor mamario y no vemos más nada. O sea que como herramienta, yo me quedo 100% con la troponina. El strain me parece que es algo importante, estamos aprendiendo a usarlo, es una herramienta que tenemos que usar y suma, sobre todo en los casos limítrofes. El otro día discutíamos con Mariano Falcón un caso, 50% de fracción de eyección, estábamos en la duda, y bueno, un strain bajo a veces confirma lo que estaba viendo el ojo y lo que el operador midió en cuanto a fracción de eyección. ¿Y en ese caso suspendiste el tratamiento oncológico o lo dejaste? No. El tratamiento oncológico se suspende cuando la fracción de eyección es muy importante, la caída abajo del 40%.
Bueno, ¿Sí? Cuando tiene 50%, uno inicia tratamiento, busca alternativas a veces. A veces uno no habla de suspender el tratamiento oncológico, sino de buscar alternativas por ahí a drogas menos cardiotóxicas, o acortar un poquitito el tratamiento, o espaciar un poco, o pasar a una disfunción continua, como mostró bien Guido, que tiene mucho menos cardiotoxicidad, buscarle la vuelta con el oncólogo de definir a ver cómo bajar el riesgo, ¿no? Ok,